¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Lector como Artesano. Y en este podcast vamos a charlar con dos creadores. Un poco algo que no había pasado todavía, que era charlamos con autores integrales de historieta, pero bueno, en general la historieta tiene siempre este lado de un escritor y un dibujante. Entonces me parecía una buena oportunidad de charlar con personas que estén en esa actividad, pero a la vez que hayan hecho un trabajo que merezca conversarlo, y yo creo que el trabajo que vamos a hablar hoy lo merece con creces. Estoy hablando del libro Descendientes, los mitos argentinos de Lovecraft, de editorial Purple Books del 2019. Y vamos a charlar con Jazmín Beaín, que es guionista de historietas, directora de teatro y dramaturga, y obtuvo el primer puesto en la Crack Boom del año 2015 por la historieta Housing con dibujos de Beto Leves, y con Hurón, que es dibujante y hace varios años trabaja en ilustraciones para libros y ficciones como en editoriales como Loco Rabia. También es creador de la tira Acoso, que súper recomiendo, que es súper espontánea, fresca y linda para consumir. También SOC y últimamente, bueno, Descendientes, y sacó el primer premio, logró de la Crack Boom junto a Federico Brunauer en el año 2011. Estamos ahí, 2010, 2011, más o menos, no pasa de ahí, por la historieta llamada Tamar. Así que estamos hablando con autores jóvenes, premiados, exitosos y con un trabajo nuevo en la calle que es Descendientes. Vayan, cómprenlo, léanlo. ¿Cómo andan, Hurón y Jazmín? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, un gusto tenerlos. Arranco con una pregunta bien propia del trabajo este último y después vamos charlando otros temas. Me sorprendió un montón, para bien, el uso del contexto argentino para crear ese escenario de terror, o sea, utilizar ese recurso, ¿no? El recurso de las fechas y de historizarlo, ¿no? Algo como Lovecraft, que tiene esta cosa del también antiguo, ¿no? De lo arcano y qué sé yo. Entonces, en el caso de ustedes, trabajan Pedro de Mendoza, si no recuerdo mal, ¿no? Es la figura, ahora se me fue si era Garay o Mendoza. Sí. ¿Y cómo fue trabajar ese proceso de la ficción, de esa específica, de esa ficción, darle carnadura visual y a la vez, Jazmín, te pregunto a vos primero si querés, ¿cómo fue darle un poco la forma a esa ficción entre terror, historia? Sí, fue un trabajo re largo en realidad, como llegar como a esa unión conceptual en realidad de lo que es la historia argentina con los mitos de Lovecraft. Comenzó con un grupo que nos desprendimos de los talleres de Diego Greenbaum, de los talleres de guión, que éramos guionistas y dibujantes, Pato de Leche, Rodrigo Luján, ¿quién más estaba? Juani, Amiel, y se me está yendo alguien que me va a insultar seguramente, Edgar también. Éramos varios que salimos ahí, nos desprendimos ahí del grupo de Diego y fuimos sumando, hicimos duplas, ¿no? de dibujante y guionista, como la idea era armar una antología, pero en realidad fue como que en el desarrollo y en el avance, como que nos centramos mucho más en el formato del libro, que fuera antología, en una primera instancia en realidad, y como con la idea de que se puedan historias cortas en donde nos podamos como mostrar nuestro trabajo, nuestra a cada uno. Entonces como que en realidad empezó más por la forma del libro que la temática en realidad. Y a partir de que empecé a hacer la idea de que fueran historias de como mucho 12 páginas cada uno, estábamos como ahí como con ganas de hacer como adaptaciones de algo que ya estuviese como también caducado con hechos. Que no tuviésemos que trabajar con la cuestión de los derechos. Como que en realidad se fueron tomando un montón de decisiones muy formales en realidad. Que devino por un par de historias que ya habían dado, devino en esta adaptación, digamos, ¿no? de la historia argentina, como ficcionado a través de Lovecraft. Nosotros hicimos con Hurón
el primer mestizo, que en realidad yo la idea la tomo de una obra de teatro que dirigí cuando estaba en la facultad un montón de años. Dirigí una obra del autor Ricardo Monti que se llamaba Asunción, la obra de teatro, y contaba la historia de la concepción del primer mestizo de la tierra, digamos, ¿no? Con don Pedro de Mendoza, que se encuentra con una india guaraní muy pequeña y venía con venía como con su mujer, no eran sus mujeres en esa época, como putas que traían en los barcos. Él tenía a su mujer enferma de sífilis en el viaje, y bueno, entonces don Pedro de Mendoza medio que la abandona en Asunción de Paraguay y concibe el primer piso con la paraguaya. Entonces como que este teatro armaba como una especie de mitología con respecto a ese primer mestizo, ¿no? Entonces cuando yo empiezo a trabajar sobre el guión, como que tomó la imagen del primer mestizo, en realidad, ¿no? Por eso como se llama la obra, la historieta, digamos, ¿no? Y fue como con este imaginario más de Lovecraft, ¿no? Como de ese llamado de ultramundo, ¿no? Lejano, esa voz, ¿no? Como que trabajando un poco con esta idea. En cierta forma lo que tratamos de volcar en el primer mestizo, en Quieta, fue como si hubiese habido de parte de los originarios como un llamado al europeo, ¿no? Muy lejano, en donde en realidad fueron traídos a su propia muerte y extinción, digamos, ¿no? Como un poco vuelta un poco la cuestión ahí de colonizadores, sino como si desde ese imaginario lovecraftiano, un monstruo, ¿no? Que te llama, te atrae, te habla por la noche, ¿no? Como adquirir ese poder, ¿no? Más ocultista, digamos, como a los pueblos originarios. Y dentro de la historia, bueno, no explicar, pero lo que se da justamente es como una especie de ofrenda a través de una india guaraní a don Pedro de Mendoza y bueno, nada, como que se desarrolla la historia a través de esa concepción y qué significa para el europeo en realidad haber concebido al mestizo, que de cierta forma es quien lo combate en un punto, claro. ¿No? Como si hubiese concebido a su propio enemigo, ¿no? Fue como el recorrido del guión, digamos, ¿no? Sí, está genial. Gracias. Está bárbaro. No digamos cómo cierra ni nada, si la gente lo puede llegar a disfrutar y leer, ¿no? Porque, digo, tiene un montón de capas, como vos estás señalando. Es muy difícil y por eso me parecía muy meritorio cómo lograste hablar de muchos temas, pero a la vez respetarlos y no lo sentí manoseado ni lo sentí superficial. Esto que me mencionás de la obra de teatro, pero que también habla de un trasfondo. Siempre me interesa saber qué leen, ¿no? Los que escriben y los que dibujan. Y en tu caso, bueno, tu formación me parece que te llevó, ¿no? Un poco a conectar. Sí. ¿Y vos? Es como que me pasa que a la... Perdón. Sí, dale. Lo que me pasa eso, que como que en realidad muchas ideas que termino llevando a la historieta, de historias que vengo leyendo y mascando en mi cabeza de hace mucho tiempo, ¿no? Como que en la historieta como que recayendo de esa forma en las historias, digamos, ¿no? Pero, y hay algo que es como importante para quien lea la historieta, que lo quiero decir antes de olvidarme, y es muy, muy, muy importante, que no lo hemos hablado ni con el editor, con Hurón, es que no nos pusieron el título de la historieta en el libro. Está sin el culo. ¿Tiene la fecha o no? ¿No tiene una fecha? La fecha, pero en realidad no aparece el título en ninguna parte y iba en la tercera página y justamente aparecía en la tercera página como para darte ahí como darte un guioncito, ¿no? Con respecto a la información y nada, es en la tercera página, sí. En la tercera página tendría que decir el primer mestizo de Aín Hurón. Ahí. Pero bueno.
Está bien. ¿Y vos, Estamos Hurón, muchos cómo fue crear? pasando. Sí, Factura. ¿cómo fue, Hurón, crear la imagen de todo eso, de todo esto que ibas leyendo? Por ejemplo, Lovecraft tiene como ya un antecedente muy... Hay un mundo comiquero que consume, que hay mucho dibujado también, pero a la vez, bueno, nada, sos un tipo muy creativo. Entonces, ¿cómo fue lidiar con, no sé, si lo tuviste que lidiar con ese antecedente gráfico? Bueno, contame cómo fue armarlo. Sí, yo con Lovecraft nos conocemos, no. La verdad que yo conozco más del universo Lovecraft como versiones, ¿no? Obviamente, todo lo que es más que nada al principio siempre fueron películas basadas, ¿no?, en sus historias. Incluso hace, no me acuerdo tampoco justo la fecha, pero se había hecho esta película argentina sobre el Necronomicon y yo participé haciendo el storyboard. Entonces ahí también ya había tenido recientemente como un contacto, si se quiere, también más directo de tratar de representar ese mundo, pero bueno, en otro formato. Y también a nivel de historietas había chusmeado un poco de laburos de Brecha, ¿no?, con Lovecraft, pero nunca fue algo tan directo. También textos directos de él había leído apenitas, relatos muy breves. Como que siempre fue ya con visiones de otros sobre el mundo de él, digamos. Y para este proyecto en sí, como que eso me gustaba también esa idea de quizás, como estamos juntando lo que sería eh, traer Lovecraft a la historia argentina o a la historia latinoamericana, como que en ese sentido me quedé con esa ventana que yo tenía a través de otros de Lovecraft, y decir, bueno, como esto también es un poco un filtro que ponemos tanto del guión como el dibujo del universo original, traté de eso, de quedarme ahí y no quizás ponerme, bueno, me voy a leer una obra completa para estar seguro que es Lovecraft, como que confié ya de lleno en el trabajo de Jazmín y lo que yo conocía, digamos, tercerizadamente, si se quiere, de su trabajo, para también tratar de eso, de crear algo nuevo. No sé si salió algo nuevo, pero me interesaba más eso, como quizás el hecho de no de transitarlo directamente, sino esto, como digo, a través de películas, o bueno, esto que digo, apenas había leído cosas cortas de él, y poner más de lo que a mí me parecía, para que justamente surja eso nuevo, si se quiere, o esa mezcla, ya que estamos con el mestizaje, y no tanto, viste, que sea tal cual lo que se supone que debe ser. Está genial. Sí, creo que ahora les iba a preguntar eso, ¿cuánto leyeron, no? Pero me parece que en los dos casos se da como bueno, en el caso de todo el libro les diría, es una apropiación muy, muy interesante, que es, no, creo que los dos pensaron en un lector, no tanto Hurón como vos, Jazmín, dígame si me equivoco, pero un lector no súper ultra fanático de Lovecraft, sino un lector más, no sé si casual, pero un lector más amplio, ¿no? ¿Puede ser? Sí, ni hablar. Sí, hay como, creo que un trabajo como más sobre una idea, ¿no? Que como de la estructura narrativa, por ejemplo, ¿no? Como que creo que es como más bueno que sí, totalmente, como que no se fue como esto, lo que te decía, en realidad como que se fue de afuera para adentro en la creación, digamos, ¿no? Por lo menos en mis casos, por lo general, yo trabajo desde una idea que estoy plasmando, ¿no? Todo el resto se va armando en relación a la idea que yo estoy teniendo. Acá fue a la inversa. Entonces, como que sí, siento en cierta forma de que está abordado desde otro lugar, en realidad, Lovecraft. No es como desde la literatura concretamente, ¿no? Como su forma narrativa, más que nada, digamos, ¿no? Como que no está tan pesada, puesta. Claro. Es como eso, como una idea un poco más abierta, más global, digamos. Claro. Hurón, vos también, ¿no? ¿Coincidís en eso? ¿Te parece? Sí. Eso incluso, no sé si lo llevamos a
decir así, sino que fue algo más tácito, me parece, como que surgió con Jazmín, y quedó. Así que eso también estuvo bueno, que como que estábamos como en la misma página para crear esto. Perfecto. Bueno, y ahora les quería hacer otra pregunta, a ver si me pueden ayudar. Me acuerdo unos decálogos, ¿no? De Horacio Quiroga, o de recomendaciones de cómo se escribe un cuento, ¿no? Cuáles son las mejores recomendaciones para hacer un buen cuento, cuáles son los errores que no hay que cometer. Y ustedes creo que los dos logran, creo que todo el libro también, pero en el caso de ustedes se nota mucho más, generar ese ambiente de terror. Es difícil generarlo, la verdad que de vuelta les digo, es muy meritorio. Yo me acuerdo estarlo leyendo en la Crap Bamboo un día soleado, lindo, y me chupó, ¿no? Fue como que me sumergió en ese momento así como de qué pasa después de la página. Así que la pregunta sería, ¿se puede hacer una especie de recomendación, sugerencia o, no sé, decálogo, llamémoslo, de cómo se escribe un terror, o al menos cuáles son los errores que no tendríamos que caer para caer en un terror como repetitivo o obvio? ¿Hay una fórmula, algo que se pueda como descular, o es mucho más espontáneo? A mí te pregunto a vos primero, a ver si... ¿Por qué siempre yo primero? porque sos más inteligente. Iba a copiar lo que dijera Aurón. No. Iba a copiarle lo que dijera Aurón. Pero cuando hablabas como algo que se me venía justo el otro día, estaba leyendo así como unas recomendaciones que habla Agatha Christie sobre el policial, en realidad no, pero como a mí se me une ahí con esta pregunta que estás haciendo, que la chabona decía de que los policiales, para escribir como una de las recetas para los mejores policiales que podías escribir, es que nunca el que está relatando sepa más que el autor, ¿no? Y como que me parece como interesante el lugar en el que uno se para en realidad para escribir, en realidad. Si estás como brindándole la información al autor desde un lugar en el que yo te voy a asustar, mirá cómo te voy a asustar, o realmente uno trabaja desde la escritura, desde el de, bueno, nos vamos encontrando con la historia juntos, ¿viste? Entonces como que hay, aparte del estremecimiento que se puede llegar en una lectura, tiene que ver como con el lugar en el que se para el autor en el momento de darle información, más que nada. Nunca jamás subestimar, obviamente, al que está leyendo, ¿no? Como de explicarle lo que está pasando para que ahí cuando lo entienda se asuste, sino como poder apelar a una cuestión mucho más sensorial. A mí, como digo, como hay algo de todo lo que se transmitió por ahí en el primer mestizo que está relacionado con cuestiones que me generaron a mí en el momento que abordé la obra, cuando era obra de teatro y cuando dirigirla y cuando empecé a investigar sobre, digamos, ese momento de la Argentina y como todo lo que me trajo y pensar en, ¿no? Como está como enseñada como desde ese lugar también, ¿no? Como con un montón de cuestiones más sensoriales que se transmiten de una forma más sutil, en definitiva, en la escritura, ¿viste? No es que sos literal, digamos, ¿no? Tal cual. ¿Y vos, Hurón, cómo fue lo gráfico, el ponerle, no sé, les iba a preguntar también si la decisión del blanco y negro cooperó con esta idea de generar más, bueno, uno tiene escalas de grises, ¿no? O algo así, full blanco y negro, pero digo, ¿fue una decisión también para ayudar a generar ese ambiente? ¿Cómo fue? Eso creo que lo puede responder mejor Has, porque creo que fue una decisión más de edición, ¿no? El tema blanco y negro. Está bien, pero claro. En tu caso, en la historia esta, ¿cómo fue generar eso? No me quiere responder, está queriendo evadir la respuesta. No, otra vez me tiró la pelota. Dale. Es que mi abogado, tengo un bozal legal. No, una cosa para rescatar también del guión, que si no me equivoco es la única que prácticamente es muda, salvo el final, para no spoilear. Claro. Y eso me parece que también la aporta. A mí me interesa, no sé si me gusta, quizás siempre lo más
sintético o lo que con poco ya uno, justamente en lo que es esto, respondiendo a tu pregunta, el terror de imaginarte la típica, no sé, estás en un lugar oscuro con una lámpara, con una linterna, ¿no? Y que ya eso es justamente lo desconocido, ¿no? Entonces contar con poco, si se quiere. Entonces, el hecho que ya sea muda o que haya apenas texto, justamente te está dejando mucho al lector de tener que rearmar o estar ahí, esto que decía, de saber lo mismo que estás viendo. No es que te están contando, o quizás mismo el hecho de que haya un diálogo, ya uno le pone una voz, o también hay maneras de manejarlo, ¿no? Pero en este caso a mí me parece que eso aporta más en lo que es más subjetivo a mí, de lo que me gusta también a mí, de, bueno, estar ahí en ese momento y ese silencio que te incomoda de alguna manera. Entonces, desde lo gráfico también quizás es eso, que hay mucho negro, hay unas texturas, pero están ahí acompañando. Como que también desde lo visual, tratar de que quizás también, yendo quizás en contra, a lo mejor un poco de cargar con mucho detalle, o hacer algo que sea visualmente terrorífico, porque, no sé, da impresión, sino generar más un clima, y que eso sea justamente esto, como decía, de, bueno, veo poco, no sé qué puede pasar, y que eso sea lo que te dé miedo. Bueno. Creo que por ahí va lo que buscábamos. Sí, se plasmó. Yo creo que me pasó lo mismo. Es un ambiente que te hace a vos generar, ¿no? Siempre se dice que el miedo lo generás vos cuando a veces no ves nada. Justamente el no ver te genera más miedo que el ver un monstruo todo definido y luz, ¿no? Bueno, creo que la cosa que cayó del cielo, ¿no? Era el nombre. Sí. Que era como el color, eso, claro, sí, mezclé las cosas. Justamente que el chiste es como, bueno, no se puede describir, claro. Es una cosa que se ve, incluso también en otra historia, bueno, hablando de la cosa también, ¿no? Juega con esa idea, y me parece que eso es una buena manera, ¿no? De incluso esto, de jugar más con la expresión o la reacción, y no tanto de lo que se está mostrando, de lo que se ve, ¿no? Sino, bueno, ¿qué le pasa al que lo vio? Que es el que sería un poco el que lo está leyendo. Jugar con eso, con insinuar. Tal cual. Bueno, y ahora lo llevo a las últimas dos preguntas, que tienen ya más que ver con, bueno, ustedes están hace rato en el mundo de la historieta, produciendo, participando de eventos, incluso ganando premios, digo, tienen siempre me interesa ver la mirada de los que forman parte de ese mundo. Y específicamente, como mencionaba Jazmín al principio, en la formación, ¿no? En el mundo donde uno se generan estos espacios y esta circulación de personas y de ideas. ¿Cómo ven el mundo de la historieta en términos, si quieren, en términos más de formación, de centros de formación? A mí siempre me llamó la atención que es un lugar en el que todavía no consigue tener una instancia formal y, digamos, una trayectoria larga de una institución que vos digas, no sé, vos seguramente, Jamín, estudiaste dramaturgia y dirección de teatro en una institución, quizás Hurón estudió dibujo en alguna formación académica o artística, pero a la historieta le falta como ese espacio, ¿no? ¿Cómo lo ven en ese mundo? Y después, ¿cómo ven que tenemos una visitante? ¿Cómo lo ven cómo ven la historieta? ¿Cómo ven la historieta en general? Así, una pregunta general. Arranca Hurón porque si no, es injusto que... Dale. Te van a enojar de nuevo. Sí, con lo académico, sí, es verdad. También no sé si hace falta. O sea, sí suma, obviamente, pero no sé si es algo que sí tiene que suceder. Como que quizás pensando en mi contacto original con la historieta, es desde, no sé, la típica de que es el diario o el puesto de diarios, ¿no? Como que es algo más personal y no tanto una bajada que, bueno, la historieta es así, ¿no? Pero bueno, obviamente también eso desde una institución se puede también educar, que puede ser de mil maneras.
pero me parece que sí, que quizás para justamente, quizás, no sé si sea la palabra respeto, pero no sé, que se le tenga más, tampoco quiero usar la palabra prestigio, pero se le puede sumar eso que vos decís desde lo académico para que tenga más llegada en tal caso. Y la verdad sí, estaría re bueno. Existe, pero es más desde la parte privada lo que yo conozco, ¿no? Por lo menos a nivel de facultades y cosas así, no he visto que exista. Cuenta el caso son siempre, no sé, cátedras chiquitas dentro de otros lados, pero no algo que ya exista, no sé, la carrera. Y qué sé yo, sí, para mí, por eso va más del lado desde el motor más personal, desde los eventos, de esto de que vos lees y te pones a hacer y vas aprendiendo. Y en tal caso sí, eso sí, hay ya a nivel mundial, obviamente, libros que hablan sobre cómo se escribe, qué es la historieta y eso, ¿no? Que ahí uno se puede profundizar. Pero me parece que está bueno rescatar ese como hágalo usted mismo de la historieta. De que lo lees, lo consumís y después te tirás a hacerlo. Y toda la movida del fanzine, incluso también, como que es una gran escuela eso. Y después sí, obviamente esto, talleres particulares o privados, donde uno puede ir a perfeccionarse. Tal cual, tal cual. ¿Y vos, Jazmín, cómo lo ves ese escenario formación, si querés? Sí, a mí lo que me pasa, a ver, como que le estaba a Aurón ahí, y pensaba de que creo que lo que tiene la historieta que es un oficio, ¿no? Como que creo que lo puede llegar a diferenciar de una carrera universitaria, digamos, ¿no? Que es intelectual, que tiene que ver como con otro, como atravesar la disciplina como desde otro lugar completamente distinto que no es lo práctico. Y justamente la historieta lo que tiene es una esencia de práctica y acción, que es eso. Igual, a ver, yo cierro la idea. Creo que es lo que define a la historieta como un oficio concretamente que sí existe, ¿no? En cierta forma, igual considero que es con todas las carreras universitarias, o sea, con todas las disciplinas artísticas, que si no las practicás, no las realizás, es como que en realidad no existen en las sagas, ¿no? Yo tuve como la experiencia de atravesar una carrera artística en la universidad y realmente no es algo que recomendaría a una persona que dice, yo me quiero formar en arte, ¿qué hago? Andá a la universidad. Jamás se lo diría a alguien porque la pasé como el orto. Desde el primer puto día que puse una pata en la universidad hasta que salí y pude tomar, no sé, unos cuantos años de que terminé la cursada. Me acerqué y rendí el proyecto de graduación y ahora de hecho estoy en la tesis, después de casi 10 años. Realmente yo tenía un impulso cuando me comencé a relacionarme con las artes, tenía un impulso re expeditivo, como era como todo era a los 20 años, como todo es como todo te vuela la cabeza, todo, no conoces nada, no tenés idea de nada, entonces como que te mandás de cabeza a aprender, y si sos como una persona curiosa, realmente hay un mundo muy grande, muy vasto por atravesar, digamos, ¿no? Y desde mi casa, por ejemplo, se me exigía una carrera universitaria, no importaba de qué, pero sí que se estudiara en la universidad. Y terminé formando en la universidad, me fui a Buenos Aires con 18 años a hacer la carrera en el IUNA. Y ¿cómo se llama? Y, como que me bajaron de un homenaje, como sentí que me bajaron de un gomenazo al toque, perdón, justo se la robaste. Bueno, hijo. Bueno. En vivo. En vivo, esto es así. Se silencia, perdón. Pero sacate, si querés, Jamín, para hablar. Perdón, justo. Bueno, Urón,
nada, las últimas. La última era proyectos a futuro. ¿Qué tenés ahí mientras Jamín soluciona las dificultades técnicas? ¿Cuál es La censura, ¿eh? ¿Es algo? No, sí. ¿Cuál es ¿Tenés algo ahí en carpeta, algo a futuro? ¿Cómo lo Mirá, ves? justo ahí, creo que está ahí ya volviendo Has. Justo con Has estamos, yo estoy medio ahí en deuda. Estamos trabajando una nueva historia, ya esta vez una novela gráfica, o como se diga, historieta larga, que tiene como mínimo, ahí está, estaba justo contando en qué estábamos ahora, con un proyecto que no sé si se puede decir nombre o no. No, nunca se dicen las ¿No? cosas, ¿no? Ah, bueno, ok, no se dice. Pero un proyecto, está bien, podemos Sí, hablar. sí, que yo tengo que apurarme con las páginas. Y nada, que esta vez es una así de largo aliento, que creo que es, bueno, yo había hecho, pero era así, sí, sí, él tenía bastante, no me acuerdo de la cantidad de páginas, pero sí creo que tenía unas 90, pero creo que esa fue mi única experiencia previa de una historieta larga, de la biografía de Ortega y Gasset. Pero nada, estamos con eso, también que una idea, un proyecto que había arrancado hace bastante y ahora ya empezamos a darle forma más definitiva. Y claro, y estamos ahora, ella ya me pasó lo que es el guión y estamos laburando, estamos incluso viendo de participar de concursos para ver también de ahí que salga a través de eso. Así que yo en particular de historieta es lo único que estoy haciendo. Genial. Bueno, creo que resumen, ¿no? No sé si querés agregar algo más, Has, vos, a mí, pero me parece que está No, bueno. pues no, Bien. sí. Digamos, justo los enganché trabajando juntos, así que silencio de radio, no decimos nada hasta que salga, cruzamos los dedos y las cosas que hay que hacer. Sí, no, igual, no sé por qué uno se está sintiendo tan amenazado. Tranquilo, Brona. Tranquilo, ¿quién te presiona para que La culpa. Bueno, gente, la verdad que les agradezco. Súper agradezco el momento. Me pasé bárbaro. Creo que va a quedar un podcast así súper recomendable para escuchar, para compartir. Y desde acá, bueno, les mando un abrazo a todos los que están escuchando y nos estamos viendo en el siguiente podcast. Muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos.